Después de engañar a Zeus y de robar el secreto del fuego para obsequiárselo a los hombres, Prometeo fue condenado a una tortura eterna en el Cáucaso. Cuando consigue escapar, regresa para encontrar que la humanidad ha alterado el equilibrio natural de la Madre Tierra. El gran protector de la civilización decide entonces establecer un lugar donde estudiar el problema y así llevar una solución a tiempo. Este es el Conuco de Prometeo. Bienvenidos al Conuco de Prometeo, este espacio que semanalmente abrimos para hablar un poquito de ambiente, ecología, y eso, por supuesto, en los tiempos que corren, nos incluye más que nunca a nosotros como una especie más dentro de ese ecosistema. Por lo tanto, nosotros aquí insistimos en la idea de integrarnos a ese ambiente, a ese ecosistema, para que a través del cuidado y la preservación del mismo nos estemos cuidando y preservando a nosotros, lo cual tiene unas bases bien lógicas y racionales, y de eso se trata este programa. Nosotros llegamos a ustedes por una presentación de Spectabilis, una marca de cerámica artesanal en la que pueden conseguir regalos, materos, vajillas, un montón de piezas que sacamos desde el barro. Lo pueden visitar en @spectabilis.shop en Instagram. Bienvenidos a otra jornada para dar al ambiente el lugar que se merece, recordando que todos somos animalitos en peligro y que precisamente como animalitos en peligro estamos en el deber de cuidarnos, de protegernos, y eso se hace a través del conocimiento y de la información y obviamente de la ciencia, pero eso no es lo que hacemos aquí informamos y comunicamos. Correcto, pero sobre eso de a través de la ciencia vamos a cerrar el programa con una noticia bien interesante a ese respecto. Sin embargo, bueno, como vivimos en la realidad venezolana, que es una realidad bien malandra, en donde el bienestar del humano importa realmente muy poco, lamentablemente esta semana nos enteramos de la noticia de que los 3 sauces llorones de la Plaza de las Tres Gracias fueron cortados de tajo, talados, no existen más. Sí, porque bueno, básicamente tenemos una gente bien irresponsable y malviviente que se dedicó a cortar unos árboles que eran símbolos de la propia... Están ahí desde la creación de la plaza, fueron diseñados. O sea, esa plaza tuvo ese paisajismo desde su diseño inicial. Desde los años 50 había sauces ahí porque fue diseñada de esa manera. Y bueno, nada, resulta una razón por la cual ahí habían 3 sauces llorones. No habían unos pilones, no había unas palmeras, había unos 3 sauces llorones, porque la plaza fue diseñada así. Fue diseñada así, fue diseñada de esa manera. Antes habían más, se fueron muriendo porque se enfermaron y tal, cosa que es normal, pero no es lo mismo que se te muera la planta porque se enfermó, a que tú vengas y la cortes de tajo, porque está cortada hasta abajo de tajo, no fue una poda, fue una cortada. O sea, queremos aprovechar una tala. Queremos aprovechar el espacio para denunciarlo y decirlo en voz alta, porque hay mucha gente que se atacó y de verdad se sintió ofendida, porque es como que, la mano, también te vas a meter con los matas. Basta de sí, ¿no? Sí, no. En estos días, Edgar, un amigo nuestro, preguntaba que ¿por qué cortaron eso si eso no le hace daño a nadie? Y yo creo que ese es el problema, que no le hace daño a nadie. Aquí la consigna es, si le hace daño a la gente es bueno para mí. Entonces, claro, nosotros no sabemos quién cortó esos árboles, porque aquí, por ejemplo, para cortar un árbol tú necesitas un permiso de la alcaldía. Entonces uno supone que esos árboles fueron cortados con permiso de la alcaldía, pero como aquí... Sí, lo suponemos porque, y aquí te quiero interrumpir porque yo trabajo bastante cerca de ese lugar y paso por ahí todos los días, y resulta que ahí tiene algo así como 3 meses trabajando, gente esta de chamba juvenil y tal, entonces estuvieron como que limpiando la zona, reforestando y tal, que me parece chévere que reforestes, pero no quite las matas, ¿vale? Sobre todo unas que son tan simbólicas y tan complicadas de que crezcan como habían crecido. Sí. Porque requiere tiempo, me refiero. Sí, claro, es que esa es la cosa, que cuando se hacen esas cosas, lo ideal es poner como pasaba antes, ¿no? Como la alcaldía
en este lugar está haciendo tal obra o tal poda o tal tala o tal mantenimiento por un monto de tanto, el ingeniero responsable es tal persona y la razón por la cual estamos haciendo esto es porque los árboles están enfermos, porque están dañando unas tuberías y los vamos a reemplazar con tales y tales. Eso es el deber ser del trabajo de un ente público o un ente privado que está haciendo un trabajo para un ente público. Pero como eso no existe aquí en esta Venezuela, entonces uno no sabe si fueron unas personas que los talaron porque quieren leña para cocinar o si fue la alcaldía, porque uno sabe que personas que talan los árboles tampoco reciben una punición. Así es. Entonces, bueno, nada, ya con eso comenzamos esta denuncia. Seguramente es la alcaldía, porque no hay otro ente que haga esas cosas con total impunidad como ocurrió. Y además tenemos tiempo viendo a la alcaldía y trabajando, así que, ¿verdad? Sí, hay que recordar que los árboles en la ciudad no están ahí de adorno nada más. Los árboles de la ciudad bajan la temperatura de la ciudad y eso es importantísimo para los que vivimos en el trópico. Es una cuestión de calidad de vida que haya árboles en la ciudad. Entonces aquí vamos para atrás con el cangrejo en el sentido de que cada vez tenemos menos árboles y una de las razones por las cuales estas cosas pasan es porque la gente no dice nada. Porque aquí la gente cuando ve un árbol que lo están cortando asume que es porque está ensuciando mucho con las hojas, entonces para que no ensucie lo voy a cortar y a la gente le parece bien ilógico que eso sea así. Y no es bien ilógico, es no solo un delito, porque tipificado por la ley venezolana, sino que también es escupir para arriba. No sé, de verdad, qué desgracia. Pero bueno, hay muchas otras cosas que es importante denunciar y señalar que pasaron en la semana en nuestra ciudad y el mundo, y bueno, hay una lista bien interesante de cosas. Tú me estás hablando de Leonardo DiCaprio. Exactamente, también de Leonardo DiCaprio, pero es que bueno, había otras cosas que habíamos conversado, y es que Leonardo DiCaprio, bastante conocido por actor de Hollywood, hizo algo que nos parece muy importante y muy útil, que fue visibilizar un reportaje de AP sobre cómo el colapso económico ha dejado a la población sin agua. Cosa que para nosotros es como que sabemos de qué va, o sea, entendemos perfectamente esto, pero lo verdaderamente importante aquí es la visibilidad que alcanza un mensaje tan importante como este, en una situación como la venezolana, en donde mucha gente da por sentada cosas, sobre todo gente que está afuera, mucha gente da por sentada cosas que cuando se dan cuenta que no existen acá, entienden un poco la situación, y siempre es bueno tener esas alianzas. Habla de la necesidad de denunciar esto y de cómo nos vamos protegiendo, sobre todo porque Leonardo DiCaprio tenía años, desde antes incluso de El Renacido, denunciando todo el tema de los efectos del cambio climático, está bastante vinculado con la causa ambiental, y siempre es bueno esa clase de aliados visibilicen situaciones como la nuestra. Bien, El Renacido, y a partir del Renacido él se puso las pilas más con eso, porque uno de los cuentos de la filmación de esa película, que tenía que ser filmada en un lugar con mucha nieve, es que ellos planificaron esa filmación para cierto lugar en un momento en que ese lugar tenía mucha nieve, y fueron para allá y no cayó nieve, y no cayó nieve, y no cayó nieve, y no cayó nieve, y tuvieron que terminar filmando al otro lado del mundo, literalmente en el extremo, en el invierno de abajo. Entonces eso fue como un llamado de atención muy fuerte para él, en el sentido de los efectos reales de cambio climático en la economía, ¿no? Es como que yo tengo esta producción que me cuesta X millones de dólares y no la voy a poder hacer porque no hay nieve. Entonces, claro, esto es como una caricatura, pero en la macroeconomía pasa exactamente lo mismo. Con cultivos, por ejemplo. Con cultivos, con lo que comemos, pasa también con las represas, con el agua que alimenta las ciudades. No es una cosa aislada. En ese sentido, una de las cosas que a mí me enorgullece bastante de este conuco es que tratamos de hacer ver cosas que no pasa siempre, sobre todo en los activistas medioambientales, que la naturaleza es plata.
es plata, es gasto, es ahorro, siempre depende de cómo se utilice, cómo se enfoque y cómo se dirija la acción. Dicho así, le prendes todas las alarmas a los activistas de izquierda, ¿no? Que dicen, no se puede comprar la naturaleza. Pero lo de la naturaleza es plata es diferente. No es que vas a comprar la naturaleza, no es un tema ahí mercantilista, loco. Es que la naturaleza te proporciona servicios por los que no te están cobrando y que son servicios importantes para tu economía. Luego, si tú lo contabilizas, te sale que el hecho de tener los bosques, los arrecifes de coral y los ecosistemas funcionando bien, significa para tu economía una cantidad medible de dinero que es enorme. Entonces, cuando tú pierdes un ecosistema boscoso que te genera agua, ¿cuánto significa eso en desalinización, en importar agua de otras partes, etcétera, etcétera? Entonces, de eso se trata lo de que la naturaleza es plata. Es un capital que quieres preservar. Y vale mucho, o sea, no se puede comprar. No, precisamente porque no se puede comprar, hay que entender el valor de lo que es la naturaleza. Sí, no se puede comprar, sí se puede, no lo puedes pagar. O sea, exactamente. Tú lo podrías comprar. Tú podrías desalinizar toda el agua que necesita la gente en el planeta, pero no lo puedes pagar. Entonces, ahí es donde está la cuestión interesante. Otra cosa es que, entonces, claro, esto de los aliados, tú sabes que otra cosa que dicen los activistas ambientales es que el tema ambiental siempre está como por fuera de lo político, ¿no? Es como, bueno, ¿y cuándo le van a parar a lo ambiental si lo político siempre es prioridad? Y es como, no, es que es lo mismo. Y es interesante este tipo de alianzas porque realmente politizan, ¿no? No partidizan, pero politizan el tema ambiental. Entonces, claro, porque es político, es de lo político, claro, que nos concierne a todos. Claro. Y entonces, que Leonardo DiCaprio lo visibilice es algo que yo le comentaba a mis amigos ambientalistas cuando se enfrascaban en esto de que nunca nos van a parar porque lo político siempre está por delante. Y es como, pero es que lo ambiental es una manera de visibilizar lo político también. O sea, nosotros salimos de aquí diciendo, hey, aquí hay protestas, y cuando protestamos nos matan. Y todo el mundo todo el mundo que no estaba metido en el ajo, pero digamos, la opinión pública general en todo el planeta es como, ahí está esa gente que no quiere tener un gobierno de izquierda, qué fastidio, acéptenlo y ya, ¿no? Pero cuando tú sacas, es como que, hey, en el arco minero están haciendo esto, bebé, esto, y no es contra mí, es contra una perecita, y es contra una mata. Entonces ahí es como que, esta gente como que no es tan buena como nosotros creíamos. Claro, porque la verdad es que eso siempre pasa. Al final, todos los gobiernos, independientemente de su corte de orientación ideológica, todos los gobiernos hacen propaganda de sus gestiones. Sea en verdad o sea mentira, la propaganda siempre tiende a algo, apunta en una dirección. En ese sentido, nosotros como especie en peligro, como ciudadanos en peligro, hemos caído en el error de creer que la gente debería saber, que la gente debería estar al tanto. Y no está al tanto. Y nosotros mismos no estamos al tanto, y sin ir muy lejos de cuál es la situación realmente en Colombia. Nosotros no estamos al tanto de cuál es la situación en lugares en donde realmente están sufriendo cosas parecidas a nosotros. Sin ir muy lejos, nosotros no sabemos. Mientras peor estás tú, menos te importa lo que pasa allá. O sea, quiero decir, exacto. Y yo me incluyo en general, y tiene que ser al revés. Sí, exactamente. Es como que lo único que yo quiero es que me paren para que me ayuden a salir de la pesadilla que estoy viviendo yo. Y es como, bueno, pero allá también están viviendo cosas, ¿no? Y tampoco pueden ignorarlo. Entonces, es como, ok, bueno, vamos a sentarnos y vamos a tratar de encontrar cómo nos podemos ayudar mutuamente. Y eso lo tenemos que hacer con Cuba, con Nicaragua, con todo el mundo. Y de hecho, en los cubanos, la inmensa mayoría de la gente no sabe el nombre de los principales dirigentes de oposición en Cuba, porque los hay, y están llevando ñema, están pasando la chimbo. Y uno de ellos es Daniel, que lo han torturado muchas veces. Hay un par de videos sobre las torturas que le han hecho a José Daniel Ferrer. Entonces los invito a que también busquen un poco informarse de eso, porque cuidarlos a ellos es también cuidarnos a nosotros.
Sí, y lo ambiental es una buena manera como de hilar esas alianzas, ¿no? Es como que, hey, tú eres de izquierda, yo soy de derecha, porque tú vives en un país que está dominado desde hace mucho por la derecha y le tienes tirria, y yo vivo en un país que está dominado hace mucho por la izquierda y le tengo tirria. Entonces, claro, de pronto en lo político-económico no nos podemos relacionar mucho, pero en lo ambiental sí hay una base común ahí. Y entonces nosotros podemos, pero es que mi gobierno daña el ambiente, pero es que el mío también, ok. Entonces, nosotros estamos de este lado y ellos están del otro lado. Ahí es donde está la línea divisoria y ahí es donde, hacia eso es donde nosotros tenemos que luchar, porque de verdad, mira, gobiernos o poderes o personas poderosas que hacen sus cosas, lo que quiera que sea, su actividad económica, su actividad política, lo que quiera que sea, con una preocupación sincera y una conducción de sus acciones efectivamente ambientalista. Es una persona que está entendiendo la realidad y probablemente va a hacer las cosas bien en las otras cosas. Exacto, que está entendiendo la complejidad de la realidad y de cómo al final todo influye en todo. O sea, es decir, todo el tema de ambiental termina influyendo en la cantidad de electricidad que disponemos, el calor o frío que hay, las inundaciones o no que puedan haber, la vialidad o no que pueda haber. Cuando eso lo que puso Leonardo DiCaprio. Lo que puso Leonardo DiCaprio. O sea, ¿qué puso Leonardo DiCaprio? Leonardo DiCaprio no puso, ay, que en Venezuela están acabando con la selva, que de por sí es una cosa grave que podría poner. Él lo que puso es, los venezolanos están buscando agua en la cloaca. ¿Ves? Agua en la cloaca. Se está tomando el agua de la cloaca. Y eso es un problema ambiental. Eso le preocupa a Leonardo DiCaprio porque él ve la conexión ahí. Y es como que aquí hay como, y no digo aquí en Venezuela, en el mundo hay como 3 tipos de posiciones políticas, digamos, oficiales respecto al tema ambiental. Están los que dicen, me pelan esa selva porque yo me voy a llevar el oro que está allá abajo. Ahí tú sabes, bueno, esta gente es malando. Después están los que dicen, pues, lo ambiental, muy fino y todo, pero yo no le puedo parar ahorita porque ahorita tengo otras prioridades. Y después están los que dicen, aquí vamos, no, que estamos malísimos, pues vamos con lo ambiental, porque lo ambiental es el fundamento de todo lo demás que no está funcionando. Entonces ahí tú diferencias a los políticos que entienden la realidad y a los que están, por más buena intención que tengan, no van a llegar a ninguna parte porque no están entendiendo, y si tú no entiendes, no puedes tener éxito. No entienden la complejidad que implica lo político hoy, la complejidad que implica la política ambiental hoy. No es sencillamente un tema de los animalitos de la matica, no, es muchísimo más complicado y muchísimo más importante que eso. Y eso es importante, la gente lo tiene que entender. Nosotros estamos en este grupo para ayudar a que la gente lo entienda. Y por eso, cuando a usted le hablen de la recuperación de Venezuela, porque bueno, cualquiera que vea cualquier documental de la Segunda Guerra Mundial sabe que los locos no duran para siempre. De manera que cualquiera que le esté hablando a usted de la recuperación de esta república, que en términos diferentes a la sostenibilidad, hay que sospechar como mínimo de las capacidades de esa persona para conducir una recuperación. Y ¿cuáles van a ser los pilares de la recuperación venezolana? Muy probablemente Guayana siga siendo uno, pero ya no va a ser tanto por los minerales que están ahí, sino porque vamos a tener que aprovechar el potencial turístico y el potencial de productos naturales que van a salir de esa selva. Vamos a tener que, del potencial de agua, vamos a tener que aprender a aprovechar todo eso de una manera mucho más sostenible. Y respecto de eso, vamos a hablar un poquito de cómo está la situación allá en la Amazonía venezolana y cómo podría estar con un estudio que acaba de salir sobre la regeneración de esos suelos, pero vamos a hacer eso después de esta pausa comercial. A partir de este momento, RCR galopa con Trasnocho Hípico, el más acertado espacio. Les estamos presentando El Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y R.TV, la radio que se ve. Usted escucha El Conuco de Prometeo con Carlos Peláez y Gabo Domínguez, solo por RCR 750 AM. Bienvenidos de vuelta al Conuco de Prometeo. Les recordamos a quienes nos están viendo por canales virtuales que como nosotros somos un programa de radio que sale por Radio Caracas Radio, que aunque esté fuera del aire, sigue transmitiendo por internet, nosotros tenemos que hacer nuestros cortes para las publicidades de la emisora. Estábamos hablando antes de cómo lo político se conecta con lo ambiental, por lo tanto lo ambiental es fundamentalísimo para la recuperación de la República de Venezuela una vez logremos ponernos en ese camino, ¿no? Entonces, uno de los de esa recuperación va a ser la zona amazónica. ¿Y cuál es el problema en la Amazonía? Y este es un problema que hay que decirlo, el tema de la minería fuera de control en la Amazonía no es un problema solo de Venezuela porque Venezuela esté gobernada por una mafia malandra. Es un problema de toda la cuenca amazónica, incluido Perú, incluido Colombia y incluidísimo Brasil, que tiene problemas tanto de deforestación por ganadería como por minería, igualitico que Venezuela. O sea, eso es un desastre. Y todo lo que afecta las cuencas hidrográficas, que no es una cosa menor. Estamos hablando de agua realmente que va al mar, agua que puede alimentar incluso a poblaciones enteras. Entonces, no es una cosa pequeña, no es una cosa accesoria, no es una cosa, bueno, de unas hippies ahí. No, es bastante. Bueno, y se pierde biodiversidad. Eso es una pérdida irreparable. O sea, la biodiversidad que tú pierdes no se vuelve a recuperar. Y también una de los más afectados por esa situación son los pueblos indígenas, pues, que viven en la Amazonía. En la Amazonía viven, en la Panamazonía, viven 35 millones de personas. Vive más gente que en Venezuela. Y mucho más ahora que se han ido 5 millones. Pero como un todo, la Amazonía entendida como una cuenca que implica a Brasil, que implica a Perú, que implica a Colombia, que implica a Ecuador. O sea, la Amazonía es bastante enorme. Y una buena parte de esos habitantes son pueblos indígenas, pues, y que muchos de ellos, por lo menos hasta hace unos años, vivían realmente en ese ecosistema integrados desde tiempos inmemoriales. Entonces, nada, ellos viven así y llega la minería, y al contrario de lo que pasa con, por ejemplo, el turismo, o al contrario de lo que pasa incluso con la ganadería, la minería ilegal los esclaviza. Es como, hey, tú ya no eres tú ahora eres mío, y ahora vas a trabajar para mí, y te vas a meter en este hueco horrible, y vas a sacar mineral, y si no lo sacas, te mato. Entonces, no es como la minería, como la ganadería, que simplemente introduce dinero a la zona y los indígenas de alguna manera son absorbidos por esa actividad económica, o el turismo, que incluso depende un poco de que el indígena aprenda a recibirlos y le muestre su cultura. Esto ya no existe. Andreu, entonces el problema con los indígenas ha sido muy muy fuerte.
Sí, implica serias violaciones de derechos humanos, implica también un control potente de lo que es la guerrilla Sí. ELN, que fue derrotada en Colombia, pues, pero varios de esos elementos criminales pues no van a abandonar la vida criminal. Entonces han logrado tener buenas alianzas con la dictadura venezolana, y por eso es que es importante que no haya dictaduras en ningún lugar del mundo, porque las dictaduras al fin siempre echan mano de los malandros. Sí. Pero entonces, ¿cuál es el problema con la Amazonía? Porque hay otras zonas devastadas, incluso por minería, que tú dices, bueno, cuando logremos recuperar, reforestamos, hacemos nuestros planes ahí y eso se vuelve a poner ready. Eso es posible en algunas zonas de Venezuela, pero es muy difícil hacerlo en el sur del Orinoco, porque esas tierras, y aquí viene el trabajo que yo quiero mencionar ahorita, esas tierras son prácticamente una arena de cuarzo muy pura, que no retiene ningún nutriente y que se lava muy fácilmente, y esa es una zona en donde llueve. Y entonces, claro, ellos lo que hicieron fue, lo que descubrieron ellos fue que el problema no es la contaminación de mercurio, que la minería utiliza una cantidad de mercurio y deja una cantidad de mercurio en el suelo muy fuerte, y eso mata secciones de bosque, y eso mata los ríos, etcétera, etcétera. Pero ellos lo que descubrieron es que todo el suelo de la capa superior que se ha llenado de mercurio y que los mineros lo tiran como en unas pilas ahí, ese suelo en 3 o 4 años empieza a tener un crecimiento de vegetación encima. El problema es los huecos de donde salió ese mineral, que lo lavan y lo lavan y lo lavan y lo lavan y lo erosionan y lo erosionan y lo erosionan. Y ellos dicen, a los 4 años ahí no había germinado ni una semilla, nada, cero. A los 4 años eso estaba igual de pelado que cuando se abandonó la mina. Entonces eso es un problema. Eso es un problema muy grave porque es una deforestación irreversible prácticamente. Y la Amazonía, si se queda sin bosque, hace que prácticamente todo el continente suramericano de este lado de los Andes se quede sin agua. Entonces, es eso en el futuro, cómo recuperar los suelos amazónicos y la selva amazónica, va a ser escúchame aquí, negocio. No solo va a ser importante, no solo va a ser un esfuerzo multilateral, no solo va a ser sino que los que estén a cargo de generar las soluciones tecnológicas y ejecutarlas van a ser unos prestadores de servicios muy buscados, porque todo el mundo diciendo necesito esa agua. Porque al final del día las cosas tienen valor, no solamente precio, es entender que precio y valor no necesariamente es lo mismo. Y bueno, por supuesto, tiene unas implicaciones que ahí es donde es una oportunidad no perdida porque, digamos, no es tan determinante, ¿no? Pero es algo que nosotros tenemos que tener muy claro si queremos tener un desarrollo bien visto hacia adelante, que es algo que a veces no pareciera ser algo tan general. Es decir, que creemos que todo el mundo lo entiende y no lo entiende todo el mundo realmente. Claro, todo el mundo entiende decir, no, un desarrollo sustentable. ¡Wow! ¡Qué chévere! Sí. ¡Qué bueno! Sustentable, sí. Porque es un concepto bueno, que todo el mundo entiende como bueno, pero no todo el mundo lo entiende como todo el mundo está de acuerdo con lo de desarrollo, pero no se creen, con lo de sustentable, pero no se creen que eso pueda ser desarrollo, ¿no? O sea, se imaginan una cosa como muy parque nacional. Es como que, bueno, ahora estamos entrando en esta zona que es de la naturaleza. Y es como, bueno, ahorita este es un negocio sostenible. Y es como que chévere. Pero nosotros estamos hablando de economías grandes, gigantescas, enormes, productivas y funcionales que son sostenibles. Que den plata, que generan riqueza. Que queremos hacer. Que generen riqueza. Y eso es importante, sacarnos un poco el chip de la vocación, ¿no? Que quizá eso es algo que está demasiado arraigado, que si algo te nace por vocación, entonces tú tienes que pasar roncha porque es tu vocación. Y no, eso no tiene por qué ser así. Porque esa visión de la vocación como un apostolado, como algo en lo que se tiene que pasar roncha, la tienes que pasar mal, es lo que ha hecho que la educación en el país esté mal valorada.
La educación, Sí, uno cree que la educación es muy valiosa, pero nadie está dispuesto a pagar lo que se tiene que pagar por la educación. sí, Es un ejemplo sí. muy sencillo. O sea, mucha gente está ¿Sabes qué? dispuesta, no sé, Ajá, una N cantidad de plata por gasolina, lo cual es perfectamente lógico, pero por la educación pero ya va, me quieres robar, eso es demasiada plata. No, el valor de eso es mucho mayor. Entonces eso es algo bueno, que hay que empezar a darle la vuelta desde todos los espacios, no solamente desde el punto de vista educativo, pero es que con la naturaleza es lo sí, mismo. Esa visión de sí. apostolado hippie termina matando el potencial productivo y creador. Ojo, pero esa visión de apostolado hippie, esa visión de los apostolados hippie puso lo ambiental en el mapa, ¿no? Cada quien con su talento haciendo lo que debe hacer, ¿no? De pronto ahorita ya hemos superado eso en el sentido de que la cosa es mucho más apremiante y mucho mejor argumentable con otras cosas. Pero los hippies de los 60, 70 y 80 insistieron duramente en un tema al que nadie le paraba, pero ni media bola. O sea, es una cosa impresionante lo poco importante que era lo ambiental para la gente. Entonces, bueno, chapó ahí con esa gente que se fajó contra corriente a decir una cosa que a nadie le interesaba. Claro, porque antes se pensaba que los recursos eran infinitos y que las Sí, consecuencias no eran tan determinantes. Ya hoy se entiende que eso no es así. Y sí, justamente esa existencia de ese activismo hizo que no saliera del espectro, sino que se mantuviera. Ya hoy eso se sí, entiende sí. en un nivel de complejidad ¿Sabes muchísimo. qué? Eso que Hay que estabas profundizar. hablando de valor versus precio me recordó una polémica una polémica no, sino una discusión de Twitter que salió esta semana sobre una infografía de Pictoline que hablaba de cómo empezaron gente como Jeff Bezos, el de Amazon y el de Google, cómo lograron llegar a tener el negocio que tenían y ahí eso tiene que ver, o sea, quiero decir, la infografía era referente a cómo la gente los quiere imitar y se comen un cuento que no es exactamente como pasó, ¿no? Y yo creo que también mucha gente que sueña con ser un Bill Gates o un Jeff Bezos dice, bueno, yo tengo que inventar algo arrechísimo, ¿no? Tengo que hacer un invento que me lleve a mí tengo que tener una idea que me lleve a mí a este nivel, o bueno, a un nivel inferior, pero una idea tecnológica. Y yo quiero invitarlos a los que estén en esa onda de inventar la siguiente gran cosa, que usted no tiene que inventar un nuevo aparato necesariamente. Usted no tiene que agarrar y decir, voy a inventar el mechador de carne, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que inventar algo nuevo y que no exista, puede inventar nuevas maneras de hacer las cosas. Entonces, por ejemplo, como usted ya sabe, porque se lo hemos dicho y nosotros nunca decimos mentira, que el mundo va hacia un tema de desarrollo sostenible, hay todo un campo de invenciones que es cómo hago esto de manera sostenible. Por ejemplo, un carro que no genera emisiones de gases de efecto invernadero, un celular al que yo le puedo producir el chip de una manera que no tengo que devastar la selva. ¿Y cómo puedo inventar una botella de plástico para poner el aceite que yo pueda reciclar? Porque las botellas de aceite de PET, por ejemplo, no se pueden reciclar y así van, ¿no? No tiene que ser un invento nuevo, sino puede ser la misma cosa, pero sostenible, y la gente se lo va a comprar porque la cosa va para allá. Y mucho más Sí. ahorita después de la pandemia. Y la sostenibilidad va no solamente de que, ay, no toquemos la naturaleza, no, sencillamente es al revés, es que sea sostenible hace que podamos explotar mucho más tiempo sin desgastar. Y es Sí, precisamente de lo que se trata, de que poder explotar permanentemente algo, pero que esté siempre. El sostenible es lograr que ese elemento de la naturaleza, sea cual sea, siempre pueda estar. sí, porque además esa es una paradoja del ambientalismo, ¿no? Cuando te dicen, hay que proteger a la naturaleza porque tú, el humano, Pachamama, eres parte de la naturaleza, sí, tú, tu naturaleza y tal, entonces protégela porque es tu madre. Entonces, para protegerla, no la toques. Y ahí hay un error, porque si yo soy parte de la naturaleza y por eso debo protegerla, también me debo mover en ella y usarla como cualquier otra especie que usa lo que tiene alrededor, ¿no? Entonces,
la cosa va en los dos sentidos, es como intégrate a la naturaleza de una manera humana, es decir, económica, racional, política, bla, 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 intégrate efectivamente, tan efectivamente que la cuidas. Exacto. Y eso es lo que hace que puedas seguir utilizando y ejerciendo tu actividad económica siempre, a lo largo del tiempo. Correcto. No se puede hacer con todos los recursos, no se puede hacer con toda la naturaleza, pero el reto de la sostenibilidad es ponerle cerebro y ciencia para que eso pase. Cerebro y ciencia. Cerebro, ¿cómo vamos a hacer para regenerar estos suelos tan fregados de la Amazonía? Eso es posible con tecnología. ¿Y cómo vamos a hacer para que esta botella de aceite pueda ser reciclable? ¿Y cómo vamos a hacer para tener un avión que funcione con agua? Vamos a hacer una pausa en el Conuco de Prometeo y ya regresamos con más. Mine is stamp collecting. Carlos Peláez y Gabo Domínguez en El Conuco de Prometeo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Small Shop queremos que te sientas feliz y a gusto a la hora de hacer tus recetas favoritas. En Small Shop lo tenemos todo: coberturas de chocolate, lluvia de colores, margarina, neva azúcar, harina, cacao, azúcar y mucho más. Small Shop tiene para ti cortadores de tortas, torteras desmontables, bomboneras, bases giratorias y todo lo que un repostero necesita en tiempos modernos. Además podrás conseguir las chucherías importadas más ricas. Es Small Shop. Te esperamos en Chacao, en la avenida Cecilio Acosta. Small Shop, la casa perfecta de la repostería, con envíos a nivel nacional. Síguenos en Instagram en @smallshopca. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchamos El Conuco de Prometeo en RCR 750 AM. Hablando como siempre de temas ambientales desde una perspectiva a la que no estás acostumbrado, porque no son simples tipsitos de cómo ahorrar agua en tu poceta, sino integrarnos efectivamente a la naturaleza para que ella esté cuidada como un bien valioso para el humano. Y respecto a esta semana también, la semana pasada, pero no nos alcanzó a comentarlo, salió un manual de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza de cómo plantearse políticas públicas que tomen en cuenta la necesidad de que las áreas naturales y las áreas protegidas estén conectadas, porque hay un fenómeno que se vino descubriendo a raíz de que se decretaron el siglo pasado un montón de parques nacionales y áreas protegidas en todo el planeta, y eso, excelente que se hizo, porque si no, esas áreas estaban en altísima posibilidad de ser vulneradas por el enorme crecimiento económico de la humanidad durante esa época. Pero en la medida que se preservaron esas áreas y los científicos pudieron estudiar, han ido descubriendo un fenómeno que es el efecto borde, que como tienes un área natural que está protegida, pero todo lo demás está vulnerado,
el borde de esa área protegida es cada vez más vulnerable. Se seca más, le llegan incendios, le llegan cazadores. Ese efecto borde hace que efectivamente las áreas protegidas se vengan reduciendo. Y otra cosa es que aún cuando tú protejas muy bien el borde y no le pase nada al borde, los animales y las plantas que están dentro de esa área protegida pueden no necesariamente tener en esa área los recursos que necesitan. Puede pasar que tienen menos superficie de la que necesitan, tienen menos frutas de la que necesitan, tienen menos posibilidad de conseguir refugio de que necesitan, y eso hace que las poblaciones se reduzcan. Pero además tienen menos recursos genéticos de los que necesitan. Es decir, en este parque nacional quedó aislada una población de culebras X que son todas primas, y entonces en la medida que se empiezan a reproducir entre ellas, la población se hace genéticamente más débil y empieza a reducirse su población por un problema genético. Entonces los científicos que descubrieron que el flujo de genes y el flujo de recursos entre áreas protegidas y la área circundante es importantísimo para preservar ese ecosistema que tú estás tratando de preservar. Entonces, ¿qué se está sugiriendo? Que la ordenación del territorio y las políticas públicas que tienen que ver con el territorio de los países, de los municipios, de los estados, bla, 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 tienen que prever que sus áreas protegidas, de la naturaleza que sean, se integren con lo que tienen alrededor, de manera que si alrededor tienen un ecosistema humano, donde hay alta ocupación de humanos, donde hay altas actividades económicas humanas, tiene que haber una conectividad que no solo integre al área protegida a eso que lo rodea, sino que además permita una conectividad con la siguiente área protegida para que haya un intercambio de genes y recursos entre esas áreas. Y esa es la manera de que las áreas protegidas efectivamente cumplan su función. Pero claro, porque al final uno puede entender uno como humano entiende la frontera, pero es que la naturaleza no necesariamente entiende la frontera. Sí. Todo a nivel de recursos. Exactamente, es como que esa sequía no puede pasar de aquí para allá, porque el Parque Nacional empieza acá. ¿Me entiendes? Tú puedes hacer eso matraqueando gente que sube para Choroní con una botella de ron y le sacas ese pedazo de la ley que dice, no, en el Parque Nacional no puede entrar una botella de ron, porque aquí está en la ley, así que me dejas esos $50, como, ok, pero a la sequía eso le sabe. Entonces, por eso es necesario una integración con el entorno de esa. Pero eso significa también que el entorno se integra con el área protegida. Porque si tú consideras, por ejemplo, que la zona protectora sur de Caracas tiene que tener una conectividad con la cordillera al norte, que es el Ávila, significa que toda Caracas tiene que ser un corredor mucho más verde, a pesar de que ya haya edificios, a pesar de que ya haya casas, a pesar de que ya haya vías de comunicación. Tú tienes que tener árboles, áreas verdes, bla, 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 que conecten, incluso vías fluviales, de quebradas y eso, que conecten el área norte con el área sur. ¿Y qué pasa con los habitantes de Caracas que estamos metidos en medio de ese corredor? Que también nos integramos con el Ávila y también nos integramos con el área protectora del sur de Caracas, porque vamos a ver el paso de los animales, porque vamos a sentirnos en un ecosistema más similar por la cantidad de árboles y porque seguramente esto implica hacer, por ejemplo, caminerías para ir el sábado, el domingo a pasear para esa zona. Entonces, estas manuales se trata de eso, se trata como que, hey, vamos a ver el desarrollo de otra manera, porque aquí está la evidencia de que es necesario verlo de otra manera. Y esa otra manera siempre va a evolucionar, siempre va a progresar para siempre ser un poco más eficiente, para siempre ser un poco mejor. De eso se trata también la sostenibilidad. Es como otro elemento de la sostenibilidad, es precisamente la constante mejoría para procurar la sostenibilidad. O sea, es como un elemento que va intrínseco o transversal a la idea de sostenibilidad y es como la idea de progreso permanente.
Sí, efectivamente, ¿no? Porque eso además es otra cosa. Por eso yo te hablaba de los hippies. Es decir, los hippies en los 70 fueron una gente muy reaccionaria, ¿no? Ellos reaccionaron duramente a la realidad que los estaba rodeando. O sea, estaban destruyendo el planeta y ellos reaccionaron radicalmente de forma opuesta. Es como que, hey, si el progreso es destruir el planeta, yo no quiero progreso. O sea, aquí cepillaremos los dientes con pelo de caballo, pero yo no quiero un progreso que destruya el planeta. Y uno lo ve ahorita y dice, bueno, pero ¿cómo vas a querer ir hasta la prehistoria para preservar el planeta? Pero en ese momento era una posición valiente. Porque básicamente era una especie de tapón. Era un tapón a lo que estaba pasando de la manera más radical posible, porque la situación es radical. Ya, exactamente. Hoy la situación es otra. Exactamente, un tapón. Entonces, pero claro, esta es una gente que realmente dijo eso por una preocupación real, y en la medida que ponían ese tapón, y ese tapón llegaba hasta cierto punto y después no funcionaba más, empezaron a decir, ok, ¿cómo hay que evolucionar este discurso para que sea más eficaz? Bueno, para que empiece a funcionar después de que el tapón inicial que yo hice empezó a tener su efecto. Y una de esas maneras es justamente llevar el tema ambiental a proponer la mejora de la calidad de vida de las personas junto con el desarrollo de mejores políticas públicas ambientales. O sea, que estas guidelines de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que enseñan a los tomadores de decisiones cómo conectar un área verde con otra, también están pensadas para que las personas que estén entre esas dos áreas verdes tengan una mejor vida, una vida más placentera, una vida más sabrosa, una vida más tranquila, una vida más estética, una vida con menos preocupaciones. Realmente, en el fondo, se trata de eso, no se trata de números. Exacto, el número se trata de eso, no es al revés. Sí, exacto. O sea, exactamente. Trata de cuantificar eso que antes no se cuantificaba. O sea, sí. Incluso ese mismo cambio de paradigma desde el punto de vista de las revoluciones científicas generó una aproximación diferente. Sí. Es decir, esto se puede medir o no, esto se tiene que medir. Exacto, y se tiene que medir para 2 puntos. Vamos a hacer una pausa en el Conuco de Prometeo y ya regresamos con el último corte de este programa. Les estamos presentando El Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física. Te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso y a través de Twitter e Instagram. O llámanos por el 0414-390-7434. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía, por rcr.tv, la radio que se ve. Usted escucha El Conuco de Prometeo con Carlos Peláez y Gabo Domínguez, solo por RCR 750 AM. Estamos de vuelta en El Conuco de Prometeo, el magazine ambiental de los sábados, y
habíamos hablado de lo importante que es integrar la naturaleza a la calidad de vida de las personas. Hemos estado hablando durante todo el programa de eso y de que eso, cómo se logra, o eso, una de las razones por las que se está buscando ahora es porque se midieron cosas y la evidencia te dijo, esto es necesario hacerlo. Y realmente es importante que las economías se empiecen a basar justamente en eso, en las evidencias, en lo que dice la evidencia de cómo están funcionando las cosas. Y no en una ideología loca que alguien dijo como que, bueno, pero yo creo que el socialismo debe ser perfecto, porque mira qué bien suena. Eso no es evidencia, eso es una ideología. Entonces, a medida que las economías se basan más en ideología, en evidencia, la probabilidad es que vaya yendo mejor. Y unos que han entendido eso, o por lo menos quieren comprobarlo, son los Emiratos Árabes Unidos. Los Emiratos Árabes Unidos, como todo el mundo sabe, capital Dubái, todos nos hemos embelesado con lo que han hecho los árabes con esa plata del petróleo, ¿no? Y al margen de acusaciones de mucha mano de obra esclava y tal, no sé qué, aunque yo creo que los Emiratos Árabes Unidos no son el más fuerte en ese sentido, el hecho es que los usamos para comparar lo que se hizo en estos años de bonanza petrolera aquí contra lo que se hizo allá. Y la conclusión es tristísima, por supuesto, pero lo de los Emiratos va más allá. Lo de los Emiratos no es solamente, wow, tengo este platal y, o sea, mira esta torre que voy a construir. No es solo eso. Eso fue lo que hicimos nosotros. Empezó el petróleo, ¿no? Como que a construir Parque Central, chicos. Nosotros también pasamos por ahí. Nosotros ya hemos probado lo que es eso. Pero los Emiratos Árabes Unidos tienen una cosa muy clara que nosotros no tuvimos clara en ese momento. Que es que eso se les va a acabar. Y si no se les va a acabar el petróleo, se les va a acabar la sed de los otros países por petróleo. Entonces ellos están clarísimos. Ellos se están moviendo durísimo a un escenario en el que ellos saben que se les va a acabar la fuente de esos petroleros y ellos tienen que para ese momento tener la misma fuente de ingresos, pero por otra fuente. O sea, sí, la misma cantidad de ingresos, pero por otra fuente. Aquí eso sí ocurrió, pero de otra forma, pero no es lo que nos trae a la discusión. Y es... Lo de sembrar el petróleo. No. Acá sí se entendió que eso se iba a acabar y precisamente por la idea de que se iba a acabar, pero se pensó que se iba a acabar era el recurso y no que se iba a acabar era el consumo del recurso. Se montaron en hacer cosas faraónicas precisamente porque, mira, esto se puede acabar mañana. Como se puede acabar mañana, vamos a meterle todo lo que le podamos meter. Esa idea fue como la idea que que dirigió las políticas públicas por mucho tiempo. Pero cuando pasaban los años y se dieron cuenta que no se acababa, fue como que, pero mira. Más reserva, y más reserva, y mira, nueva reserva, y mira, y más reserva aquí. Entonces y más reserva esa visión de que se va a acabar mañana, a mediados de los 80, se acabó. Sí, claro, pero ok, se hicieron cosas faraónicas y después dices, ay, y esto de qué se va a mantener cuando se acabe el petróleo. O sea, no es una carrera para construir todo lo que puedas con esa plata antes de que se acabe. Es una carrera, lo que estén montados en Emiratos Árabes Unidos, es una carrera para mantener ese nivel de ingreso cuando ya el petróleo exista, ¿no? Entonces, una de las cosas que ellos tienen, por cierto, ellos son pioneros en ciudades altamente eficientes en temas energéticos, porque ellos dicen, bueno, aquí vamos a tener que vivir con mucho menos plata, pero con la misma calidad de vida en el medio del desierto. Entonces, este tema del aire acondicionado en la casa se me va a acabar. Entonces, ellos tienen ciudades muy impresionantes, muy modernas, hechas para refrescarse en ese lugar, refrescarse con los vientos naturales. Eso es algo súper interesante. Pero la noticia que yo les quiero comentar hoy es la misión a Marte de los Emiratos Árabes Unidos, que está planificada para 2024, ya les corroboro la fecha, pero para empezar, es la primera vez que un país árabe se plantea ir a Marte. Y
La razón por la que ellos quieren, mira, para febrero de 2021 tienen ellos planeada esa misión. Y es un reportaje bien interesante, porque contrario a lo que suele pasar, que esto lo hacen proyectos que son esencialmente militares, ellos dicen, mira, nosotros vamos a ir para Marte y vamos a hacer una serie de estudios, lo que nos dé el diseño de esta misión, y todos esos datos los vamos a poner libres en internet, para el que los quiera usar, para el que lo necesite, porque esta no es una misión militar. Aunque sí es una misión estratégica, no es una misión militar. La razón por la que nosotros estamos haciendo esto es porque nosotros queremos llegar a ser una economía del conocimiento. Entonces, nosotros montamos este centro espacial impresionante, no porque queremos llegar al nivel tecnológico de Estados Unidos, ni al nivel tecnológico de los rusos, sino porque nosotros necesitamos un sitio en donde nuestra juventud vaya a un laboratorio de última tecnología y aprenda a hacer cosas. Y es como que, bueno, vamos para Marte, tenemos la plata, vamos a ir para Marte. Entonces, ¿qué necesito? Una válvula, un programa, una rolinera, no sé. No, me la inventas, estudia, hagamos esto pasar. Y en el camino, la cantidad de cosas que ellos van a aprender es plata, es ingreso, es posibilidad de hacer desarrollo tecnológico y vender nuevas tecnologías, es posibilidad de encontrar, bueno, eso que estábamos hablando, cosas más sostenibles de hacer las cosas, menos caras para ellos, que van a tener menos ingresos cuando el petróleo ya no valga tanto. Es una manera de manejar información que los demás no manejan de primera mano y sacar nuevas patentes. O sea, y es una manera de que tu población esté montada en una filosofía de vida que se base en el desarrollo tecnológico y de nuevos conocimientos. Correcto, porque ellos entendieron que precisamente ponerse esas metas, esos retos son los que hacen que se pueda avanzar. No hay otras, pero esa es la mejor forma. Ponerte retos para empujarte a ti mismo a ir hacia allá. Y que es algo, porque para mí fue una experiencia de humildad, porque claro, yo siempre pensaba el tema del desarrollo sustentable, es como que bueno, nosotros en Venezuela somos un país petrolero y tenemos que mirar hacia una nueva fuente de ingreso. ¿Cuál es la nueva fuente de ingreso? Turismo. Tenemos que ir al turismo, tenemos que ir al turismo, tenemos que ir al turismo, tenemos que ir al turismo. Y lo interesante de una economía de conocimiento es que tú lo que haces es preparar a la gente y la gente ve de qué va a generar el ingreso. Si es turismo, turismo. Si es turismo para Marte, es turismo para Marte. Pero si es de vender rolineras para naves espaciales, es de eso. Entonces, eso es lo interesante de la economía del conocimiento, que es la misma gente la que va sacando las ideas que te van a sacar del foso. No es como que, bueno, ahora tiene que ser el turismo. Todo el mundo para la playa, por favor, que hay que recibir a los turistas. Y si a la gente aquí no le gusta recibir turistas, ¿qué? ¿Te mueres de hambre? Entonces, eso me pareció interesantísimo. Es una cosa mucho más dinámica, mucho más adaptable. Y ojo, esto que yo les estoy diciendo no es que yo veo lo que están haciendo allá y me imagino que es así. Esto lo dice la ministra de Desarrollo Tecnológico de los Emiratos Árabes Unidos, que por cierto, en ese equipo científico que está desarrollando la misión a Marte, como la mitad son mujeres. Entonces, bueno, son una serie de... Un país árabe, con lo que eso implica en un país árabe. Correcto. Entonces, son una serie de estereotipos que se están derrumbando aquí, una serie de paradigmas que se están derrumbando aquí, que a mí me parece que la conversación en general debería hablar mucho más de estas cosas. Pero ya llegamos al final del conuco. Entonces, bueno, no es solo la torre Burj Khalifa, no sé qué cosa. Este tipo de cosas son mucho más interesantes. Esto fue el conuco de Prometeo. Muchas gracias a todos por acompañarnos durante esta hora. Esperemos que lo hayan disfrutado como nosotros. Nos escuchamos nuevamente el próximo sábado por vía virtual hasta que algún día podamos volver. El tiempo se ha agotado. Mentira. No desesperes. Por ahora,
Prometeo se retira, pero volverá con más información y más ideas para salvarte. RCR 750 AM, porque lo bueno une.